Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar entonces el curso de hoy explicando sobre el tema de la gestión de proyectos. Todo esto de cara pues a la práctica calificada 2 que tenemos para el 2 de enero. Bien, ahora que ya tengo un poquito más de control sobre este sistema, ¿no? de grabación, porque es un poquito a veces complicado cuando uno lo deja de hacer seguidamente. A ver, vamos a situarnos entonces en este importante punto dentro de la gestión del proyecto, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver. Una vez que tú ya has desarrollado, ya has establecido las actividades, has hecho en este caso tu cronograma de trabajo, ¿no? Con sus actividades y tareas, es importante el tema del seguimiento, ¿no? Cuando yo tengo ya, en este caso, mi diagrama de Gantt con mis actividades, mis tareas, la persona responsable, establecido el tiempo, yo tengo que establecer también los hitos o puntos de seguimiento, ¿no? Ahora, no se trata tampoco de hacer exhaustivamente a todo seguimiento ni a todo control. Son como se dice, ciertos aspectos clave que yo tengo que saber detectar dónde están y qué es lo que yo tendría que revisar para poder saber que el proyecto sigue trabajando, se sigue encaminando. Entonces, para eso es necesario pues hacer monitoreo, hacer evaluación del tema. Entonces, primero vamos diferenciando. El monitoreo es constante, ¿no? Yo siempre cuando yo hago monitoreo, puedo hacer monitoreo, si tengo 10 fases, puedo hacer monitoreo en cada una de las fases, puedo hacer un monitoreo cada 2 fases, puedo hacer un monitoreo cada 5 fases. O sea, lo que quiero que me entiendan que el monitoreo es justamente ese seguimiento que se le hace a las actividades, al cumplimiento de las actividades, ¿no? Entonces estoy monitoreando, voy viendo qué es lo que va sucediendo, cómo va sucediendo, si se está cumpliendo o no, ¿ya? Eso es en cuanto a monitoreo. O sea, ¿qué es lo que hace el monitoreo? Hace seguimiento, ¿no? Seguimiento a las actividades que se están desarrollando en el proyecto, ¿no? El cumplimiento de las actividades. ¿Cuál es la finalidad del monitoreo? Establecer o cumplir con la calidad ofrecida, cumplir con lo que se tenía estimado. Punto. Ahora, cuando hablamos de evaluación, la evaluación es, a diferencia del monitoreo, una etapa en la cual yo voy a contrastar lo que tenía planificado, el tiempo en este caso que yo tenía estimado para desarrollar tal o cual meta, y qué es lo que se ha logrado, entonces, y qué es lo que me falta, ¿no? Cuando yo hago evaluación de un proyecto, lo que estoy haciendo es, oye, quiero saber si es que hemos podido llegar o no a la meta establecida, hemos podido llegar en el tiempo indicado, lo hemos hecho, lo hemos logrado o no. Eso es lo que yo quiero saber, ¿no? Eso es lo que yo pretendo en este caso saber, ¿no? Y eso lo voy a hacer a través de la evaluación. Yo tengo que evaluar, en este caso, las cosas en base a lo que yo tenía estimado que se iba a realizar. Entonces, decimos nosotros que hacemos monitoreo, hacemos evaluación cuando estamos dando seguimiento nosotros a las actividades que tenemos programadas, planificadas. Bien, ahora, ¿qué entendemos nosotros por monitoreo? Por monitoreo, cuando nosotros hablamos de monitoreo, estamos hablando de seguimiento. Cuando hablamos nosotros de evaluación, hablamos de determinar entre el antes y el después. Entonces, si comparamos, siguiendo esta tablita que tenemos acá, si comparamos nosotros, ¿no? En cuanto a objetivos que persiguen, por ejemplo, el monitoreo busca dar información sobre el cumplimiento de la planificación operativa para hacer correcciones, ¿no? Entonces el monitoreo está constantemente dando
seguimiento de las actividades para poder dar información sobre el cumplimiento de la planificación operativa para hacer correcciones. Mientras que la evaluación busca determinar los logros del proyecto y compararlos con los que éste se había propuesto. O sea, si se dan cuenta, uno es como el día a día y establecer correcciones, sin embargo el otro es ya una etapa casi final, ¿no? o previa, donde yo necesito saber, en este caso, si es que he logrado o no alcanzar la meta establecida, ¿no? Entonces tiene en este caso diferente la forma de trabajo, son trabajos distintos. Ahora, en cuanto a aspectos que consideran: cumplimiento de actividades y tareas, logros de las metas que éstas se propusieron, uso de recursos. Y en cuanto a evaluación, es el cumplimiento de toda la jerarquía de objetivos en términos de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué aspecto considera el monitoreo? El cumplimiento de actividades y tareas. O sea, ¿se cumplió la actividad y la tarea? Sí, ¿no? ¿Y en qué medida se usaron los recursos? ¿Cómo se usaron los recursos? Ahora, con respecto a la evaluación, en los aspectos que considera el cumplimiento de toda la jerarquía de objetivos en términos de pertinencia. Es decir, ¿estamos haciendo los objetivos trazados? ¿No? Entonces, un ejemplo de ello puede ser: nosotros nos vamos un día, ¿no? Ahora que están las fiestas navideñas, la fiesta de fin de año. Imaginemos que se reúnen toda la familia, ¿no? Para homenajear a la abuela, pongamos el caso, ¿no? Y sin embargo, llega el día, se reúne toda la familia, pero eso es cualquier celebración menos un homenaje a la abuela. O sea, se olvidan de la abuela. Entonces, ¿eso se cumplió el objetivo que se había propuesto? No. ¿Se reunió la familia? Sí. O sea, se usaron los recursos, hubo la reunión, hubo la comida, hubo el bailetón, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál era el objetivo? Homenajear a la abuela ese día. Sin embargo, no se hizo eso. Lo que se hizo fue centrarse más en la fiesta, centrarse más de repente pues en la alegría, pero no en el objetivo que estaba propuesto, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo la evaluación, cuando uno hace evaluación, uno compara lo que en este caso se había propuesto con lo que se ha hecho. Yo ahora establezco un plan de capacitación para mejorar el clima laboral de mi institución, y sin embargo se ejecuta el plan de capacitación, pero en el plan de capacitación nos hablan de cualquier cosa menos de mejora del clima laboral. Entonces no se ha cumplido con lo que se había estimado, ¿no? En cuanto a frecuencia sugerida, el monitoreo tiene que ser mensual. Esto va a depender del cronograma, va a depender del tamaño, va a depender en este caso de el tiempo que se tenga. Sin embargo, la evaluación es trimestral, semestral, anual, final. En cuanto a fuentes, el monitoreo se hace a través de informes producidos por el equipo de proyecto. En el caso de la evaluación, informes de monitoreo, seguimiento de los indicadores e información también que puede ser externa. En cuanto a los responsables, en el monitoreo es el equipo de proyecto, en la evaluación el equipo de proyecto y o especialistas, a veces incluso los destinatarios, o en sumo de los casos también se suele que sea un tercero para evitar en este caso pues uno no puede ser juez y parte, ¿no? Entonces yo les dejo acá unas preguntas también en esta sección, como en qué se diferencia el monitoreo y la evaluación, que posiblemente aparezca en el examen, ¿no? ¿Qué es monitoreo? ¿Qué es evaluación? ¿No? Pero ya ustedes tienen ahí las respuestas. Entonces, otra de las cosas por las cuales también nosotros hacemos seguimiento, monitoreo a las actividades de proyecto es porque tenemos nosotros un presupuesto que cuidar, tenemos una calidad que cumplir y tenemos un tiempo estimado. Entonces, si nos damos cuenta, estos elementos son, por así decirlo, unas condiciones que tenemos que tomar en cuenta, que realmente van a hacer que el proyecto tenga o no el cumplimiento que esperado, ¿no? Yo tengo que tomar en cuenta esos aspectos. En cuanto a los indicadores, ¿qué tipos de indicadores? Es decir, ¿cómo medimos, ¿no? ¿Cómo hacemos monitoreo y evaluación? A través de indicadores.
¿Ya? Ojo a esta pregunta que es muy importante, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros monitoreo y evaluación? Lo hacemos a través de indicadores. ¿Cómo nosotros expresamos los resultados del monitoreo y la evaluación? A través de informes, ¿ya? O sea, mi plan de trabajo tiene que estar compuesto por elementos de monitoreo y evaluación, que pueden ser en el caso del monitoreo mensual, en el caso de la evaluación trimestral, semestral, ¿no? En el cual yo voy a establecer ciertos indicadores, ¿no? Indicadores. Los indicadores son los instrumentos que me ayudan a mí a hacer monitoreo y evaluación. Ahora, ¿qué tipos de indicadores tenemos? Tenemos indicadores de seguimiento y indicadores de evaluación. Vamos a ampliar esto un poquito más. Tenemos entonces los indicadores de seguimiento. Tratan de mostrar el grado de cumplimiento de las medidas o actividades programadas. Se denominan indicadores de realización y describen la ejecución de las medidas, los recursos utilizados, los actores involucrados, ¿no? Da seguimiento al tema, ¿no? En cambio, los indicadores de evaluación incorporan una valoración sobre el grado en que la realización de las actividades contribuye al logro de los resultados y objetivos del plan o proyecto. Los indicadores de resultados miden el grado en que las actividades contribuyen al logro de los resultados. Este conjunto de actividades contribuye a un objetivo común, ¿no? Los indicadores de impacto señalan el grado en que todo ello permite avanzar hacia los objetivos últimos del plan o proyecto. Como ustedes saben, todo esto es una red colaborativa, en el sentido de que todos van sumando elementos que ayudan al gran objetivo común, que es la realización de un proyecto. Pero a veces hay también ciertas actividades que tienen más impacto que otras, en el sentido de que si esta actividad no se diese por realizada, realmente afectaría enormemente la realización del proyecto, ¿no? En cambio, hay actividades que por su naturaleza no van a ejercer demasiado cambio en el proyecto, ¿correcto? Acá tenemos el proceso de monitoreo y control del trabajo del proyecto. Es el proceso de seguir y revisar el avance real del proyecto. Buscamos cumplir con lo definido y pactado en el plan de dirección del proyecto. El beneficio clave de este grupo de procesos de monitoreo y control de proyecto radica en que el desempeño del proyecto se mide y se analiza a intervalos regulares, a partir de eventos apropiados o a partir de condiciones de excepción, a fin de identificar variaciones respecto a lo pactado y definido en el plan de dirección del proyecto. Entonces, te pueden ver cómo acá en este cronograma, bueno, yo voy colocando los momentos, ¿no?, en los cuales yo voy a hacer monitoreo y control, ¿no? Vamos a tratar de ampliar esto un poquito más. Podemos ver acá, en este caso nos pone como ejemplo, en cada una de las fases: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, yo voy a establecer monitoreo y control, ¿no? Tomar acciones para controlar el proyecto en todas las etapas. Medir el rendimiento en contraste con las líneas base de la medición de rendimiento. No será la integración, pero sí el alcance, el tiempo y el costo. Y así sucesivamente. Este pequeño cuadro luego lo vamos a utilizar bastante, ¿ok? Entonces vamos a hacer acá una pequeña copia para poder utilizarlo. Está bien así como está. Un ratito, un minuto nada más, como que van por un café. Cortamos acá, vamos a ampliar, ahí está, ya lo tenemos. Entonces acá pueden ver, bueno, se distorsiona un poco la letra, pero la idea es la siguiente. La idea es que yo voy a establecer acá acciones de monitoreo y control que van a estar insertadas dentro de cada uno de los procesos que se van desarrollando en mi proyecto, ¿no? No necesariamente, ya digo, pasa todo. Por ejemplo, informar a los interesados respecto a los cambios aprobados. Eso es solamente en la integración, en lo demás no hay, ¿no?
Administrar adquisiciones, solamente es en adquisiciones y no hay en otro tipo de etapa. Bien, entonces, acuérdense ustedes cuáles son justamente los procesos y las áreas de conocimiento, ¿no? Área de conocimiento, integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgo de proyecto y adquisiciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer yo es establecer, en este caso, bajo un cuadro, que ya lo vamos a ver el día del examen, un cuadro que yo voy a elaborar donde voy a establecer mis objetivos, mis indicadores, mis medios de verificación y los factores externos que yo requiera. Para esto, ya digo, necesito que ustedes lleven sus actividades para que no se estén demorando haciéndolo, sino más concretamente enfocándose en determinar los puntos de control. O sea, ¿qué es lo que me interesa a mí del examen o de la evaluación? Que ustedes sepan establecer puntos de control, o sea, no ponerle puntos de control a todo o en todo momento, sino con qué criterio usted pone un punto de control acá. ¿Cuál ha sido el sustento? Por eso que es importante en el momento del examen que usted piense en la razón de por qué puso el sustento de establecer un punto de control ahí, ¿no? Ahora, establecer los puntos de control forma parte de todo el seguimiento. Ahora, ese seguimiento que usted va a hacer, ese establecimiento del punto de control, usted lo va a hacer a un modo de indicador. O sea, yo establezco un punto de control acá, pero con un indicador. Y ahora, ¿cómo se va a medir ese indicador? O sea, ¿de qué manera este indicador está siendo utilizado? Eso también hay que explicarlo. ¿Cuál es su indicador? Por eso que esta tablita es importante para que usted pueda establecer los puntos de control. O sea, yo hago primero la tabla, luego establezco dónde debo yo colocar puntos de control. O sea, lo que no puede suceder es que yo haga primero mi diagrama de Gantt, ¿no? Y establezca acá los puntos de control y después haga mi cuadro, en este caso, o mi matriz de indicadores. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque lo que sucede es que yo tengo ya, o debo tener ya mi diagrama de Gantt con mis actividades, y posteriormente tengo que hacer yo mi matriz de indicadores. Y la matriz de indicadores o los indicadores debo establecerlos acá, en base a la jerarquía de objetivos. O sea, ¿por qué? Porque lo que a mí me interesa es el cumplimiento de los objetivos, medir en qué forma el objetivo se viene cumplido. Entonces, cuando yo voy a mi diagrama de Gantt para poder ver el cumplimiento de las cosas, yo lo que voy a hacer es verificar si en esta actividad se cumplió con el objetivo. Y para eso necesito un indicador. Pero lo que no puede pasar es que yo coloque acá un indicador, ¿no? Un indicador cuando de repente esto no era parte del objetivo o era una parte pequeñísima, insignificante y que no es lo más importante. O sea, es decir, yo tengo que saber dónde colocar este indicador. Vamos a pintarlo un ratito esto, ¿no? Pero lo establezco en base a ¿qué? En base a saber que esta parte, esta actividad forma parte, ¿no? del cumplimiento de los objetivos, ¿no? Entonces es ahí, eso es lo que quiero yo, un poco la demostración, que ustedes justifiquen, pongan ejemplos de por qué están ustedes en este caso eligiendo tal o tal acción, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, vamos a ponerlo acá ¿no? Tenemos acá indicadores, número de artesanos capacitados en organización, comercialización y mercados, ¿no? Tenemos una línea base, tenemos un monitoreo, ¿no? En los productos, en los efectos, en los impactos. Número de artesanos que están organizados en asociaciones producidas, ¿no? En este caso los indicadores están a base de número o porcentaje. Eso ya les expliqué también en clase. Los indicadores siempre van a estar en forma de número o en forma de porcentaje. Cuando el número es enorme, es grandes cantidades, es mejor utilizar porcentajes. Y cuando el número es pequeño, más cerrado, se puede usar números.
Ahora, ¿dónde establecer en este caso el monitoreo? Acá pongo un ejemplo: monitoreo y control de la ejecución del proyecto. Tenemos el plan de gestión del proyecto, todos los documentos del proyecto, registros, proyecciones, y también tengo una parte que es monitorear y controlar la ejecución del proyecto. Y mayormente, ¿qué es lo que voy a hacer? Reportes de desempeño, requerimientos, reportes, ¿no? Que es la forma como yo le doy seguimiento a todo el conjunto del proyecto. Pero vuelvo a repetir, este reporte es el fruto de los indicadores y los resultados que estos indicadores arrojen. ¿Correcto? Entonces, si yo no hago bien ese monitoreo y control, ese reporte no tendrá, mejor dicho, no dará visibilidad, no se dará visibilidad a los errores. Recuerden que no se trata acá de esconder los errores, sino de inmediatamente corregirlos. Para esto hay que establecer los indicadores. Si no tengo indicadores establecidos, las cosas pueden ir mal, la calidad se puede estar perdiendo, y sin embargo yo, bien, gracias, o sea, nunca me he enterado. De eso no se trata de establecer los puntos en los cuales yo debo de controlar, pero no voy a controlarlo todo, porque también eso demanda mucho tiempo, mucho desgaste. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es establecer en qué puntos haré yo el control. ¿Qué puntos tengo que hacerlo? En aquellos puntos donde se vea cumplido los objetivos de, en este caso, de mi proyecto. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos nosotros también otro ejemplo de los planes a largo plazo, metas, indicadores de impacto, indicadores de efecto en la evaluación, indicadores de producto del monitoreo, el marco lógico y la jerarquía de los objetivos, fin, propósito, el impacto, la evaluación, el monitoreo. Ahora, es cierto que al momento de establecer indicadores, yo tengo que establecerlos tal cual es, que es lo que yo pido, exijo, pero ciertamente tengo que establecer yo cuál es mi estándar, ¿no? Es decir, cuál es la clasificación aceptable, lo cual significa establecer cuál es el límite superior y cuál es el límite inferior, ¿no? Yo tengo que establecer un estándar, que en este caso, pongamos que fuera un tema de producción. Si son personas las que estoy midiendo la producción de las personas, y en este caso, por lo general, dependiendo a veces de los requerimientos, es un poco variable. Yo tengo que establecer en este caso un rango. Pongamos, no sé, pues una producción de entre 800 y 900 piezas. O sea, ese margen le he dado un punto superior, 900 piezas superior e inferior a 800. Todo lo que esté 801, 810, 850 está dentro del estándar. ¿Por qué establezco? ¿Qué pasaría si es que se hace más? Uno podría decir, no, pero si hace 1000, qué bueno. Pero el tema es, pero he hecho 1000, ¿y qué tan bien han sido realizadas? Porque de repente ha hecho un montón, pero lo ha hecho por hacer. No ha verificado, no ha controlado, no pasó ningún control de calidad. Como también lo contrario, ¿no? En este caso, menos de 800. ¿Por qué está haciendo menos de 800 si es que el límite o el estándar, perdón, es justamente entre 800 y 900? Y se ha analizado que todos deben de producir entre 800 y 900, ¿no? Entonces, este es otro tema que es bien importante al momento de establecer los indicadores, porque no podemos establecer indicadores estrictamente controlados o enfáticamente numerados, ¿no? Cerrados así, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las cosas son muy cambiantes, variantes, entonces hay que poner rangos, ¿no? Bueno, acá ustedes pueden ver el ejemplo de un proceso, como parte, como es desde el pedido hasta el proceso mismo, hasta ya la entrega y obviamente en el almacenamiento. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar a mí a establecer indicadores, puntos de control en las actividades que yo voy a ir realizando? ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí a tomar esta decisión? La matriz del riesgo. ¿Por qué la matriz del riesgo? Porque yo tengo que analizar el impacto del riesgo que van a tener las actividades, como la probabilidad del riesgo de las actividades. Entonces, son cositas que tengo que yo ir incorporando, ¿no?, al criterio para poder determinar dónde pongo un punto de control.
O sea, vuelvo a repetir que no se trata de ponerle puntos de control a todo, ni en todo momento, porque también retrasaríamos el trabajo, extenderíamos el proyecto y sería un tema bastante engorroso tener que desarrollarlo. El tema es poner los puntos de control en los momentos clave. ¿Cuándo es un momento clave? Cuando va a afectar el cumplimiento del objetivo general, cuando va a tener un impacto en el riesgo, una probabilidad del riesgo. Entonces yo tengo que tomar en cuenta esas variables antes de establecer el punto de control. ¿Correcto? Y por último, ya para terminar este pequeño alcance, ¿dónde yo puedo establecer puntos de control? Pues mira, yo he puesto acá una malla donde hay diferentes escenarios en los cuales yo podría poner puntos de control. O sea, no es que este es todo el trabajo, ¿no? El sistema de control interno. En este caso, el subsistema de control estratégico, subsistema de control de gestión, subsistema de control de evaluación. Pues yo puedo, tanto en la parte estratégica, en la gestión, en la evaluación mismo, establecer diferentes puntos de control. Por ejemplo, acá, ambiente de control, acuerdos, compromisos, protocolos éticos, desarrollo del talento humano. Yo podría establecer por acá un punto de control. El direccionamiento estratégico, planes y cronogramas. De repente acá puedo establecer un punto de control. O sea, eso va a depender de cuál es el objetivo general de toda la organización. Y que los puntos de control lo que buscan es verificar, constatar el cumplimiento del proyecto. O sea, no es la idea ir, como se dice, no buscando indicadores, tratando de que la gente pues presionar a las personas. Por una parte sí, obviamente, ¿no? Por el lado de ejercer presión en el sentido del cumplimiento del deber de las actividades, pero por otra parte no es tampoco es estar por estar ahí, por molestar, sino establecer dónde debo de ejercer el control. Vuelvo a repetir que no se trata de ejercer el control pues a todo y en todo momento, sino en los puntos claves necesarios para poder, en este caso, tener una idea clara de lo que es el cumplimiento del proyecto. Pues bien, yo creo que ya está clara la idea en el sentido del monitoreo, la evaluación, el ejercer puntos de control en las actividades. Por eso reitero que tienen que llevar su mapa de actividades, ¿no? Su diagrama de Gantt, llévenlo, no hay problema. Pero, ¿qué es lo que vamos a sumar a eso? Que le vamos a buscar puntos de control. ¿Dónde tengo que ejercer puntos de control? Inmediatamente me tengo que acordar de mis objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos? Ok, acá tengo mis objetivos. Establezco entonces mi pequeño diagrama, mi cuadro, ¿no? Con mis objetivos, qué indicadores, medio de verificación, y entonces agarro mi diagrama de Gantt y empiezo yo a situar dónde voy a ejercer yo puntos de control. ¿Cuál es el argumento que sostiene el poner un punto de control en un determinado momento? ¿Cuál? El impacto, el riesgo, ¿no? Que las cosas podrían cambiar, podrían alterarse, y esto podría hacer que se desvíe del objetivo esperado. Entonces, si yo estoy en una planta envasadora de productos lácteos, el momento del llenado, ¿no? del líquido, en este caso pongamos el caso de la leche en las latas, es un punto crítico, porque imagínate tú que no se llene en la medida adecuada, ¿no? Entonces hay que ejercer un punto de control ahí, porque hay un alto, equivocarse traería un impacto tremendo, ¿no? Y la probabilidad también puede ser alta o baja, mediana o crítica, dependiendo en este caso de cómo yo estoy ejerciendo el control en los procesos. Por eso también es importante conocer cuáles son los procesos y las actividades que yo vengo desarrollando. Y bueno, ya para cerrar esta clase, decirles que ejercer los puntos de control no solamente está ligado al tema de proyectos, sino a cualquier tipo de actividad. Yo tengo que ejercer puntos de control, porque esto me permite a mí saber, poder medir en este caso mi avance, poder determinar cuánto es la diferencia en tu mismo trabajo. Tú ejerces puntos de control, ¿no? Dentro de tu agenda de trabajo, para que puedas tú dar cuenta a tu jefe inmediato de las actividades que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, ¿no? Y eso es importante pues para hacer las cosas más transparentes y más claras.
Bueno, entonces reitero que para el día del examen, por favor, lleven sus actividades, lleven su mapa de diagrama de Gantt desarrollado, ¿ya? Y con ese diagrama ustedes van a establecer puntos de control. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es el criterio para establecer esos puntos de control? O sea, tú vas a tener tu diagrama de Gantt con tus actividades y vas a establecer los puntos de control. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? El criterio que estás utilizando para poner ahí un punto de control. ¿Por qué lo has puesto? O sea, ¿cuál es la razón? Ahí me tienes que explicar tú el riesgo, el impacto, cuáles son los indicadores. Esto está desviando en este caso del objetivo que se tiene del proyecto. Entonces, eso, el establecimiento de eso. Luego de eso, ya vamos a ver un poquito los procesos, las actividades, y de ahí la otra clase vamos a hablar un poco del diseño de un flujograma de las actividades, donde les voy a enseñar a medir los tiempos de las actividades, ¿no? Ya esto adelantando para la próxima clase, pero por favor, esto sí es clave, que lleven su diagrama con las actividades para no perder tiempo y enfocarse más que nada en el desarrollo de puntos de control. Muy bien, bueno, les agradezco entonces por su tiempo. Por favor, escuchen la clase una vez, otra vez. Así de esa manera ustedes se dan cuenta en qué puntos son los más importantes para el desarrollo del examen. Muchísimas gracias, alumnos. Un saludo para todos.